Muy bien, bueno, pues si os parece comenzamos la sección de hoy. Bueno, brevemente recordando dónde nos quedamos el último día, que además coincidiendo prácticamente con casi con la fiesta que celebrábamos cercana, ¿verdad? Que era la fiesta de la Navidad, del nacimiento del Señor, de todos aquellos momentos de su vida que hemos contemplado también desde la liturgia, con lo cual yo creo que nos ayuda, ¿verdad? Porque no cabe duda que para que el conocimiento de Jesucristo sea verdadero, diríamos que hay varios caminos, no solo el camino intelectual, ¿no? El camino intelectual, yo recuerdo que don Antonio Dorado, este obispo que tuvimos aquí hace unos años y que era un hombre pues también intelectualmente muy preparado, y decía él que había grandes teólogos, fijaos que era una afirmación de un obispo y hombre de Dios, y él decía, hay grandes teólogos que no han sido grandes creyentes. ¿Por qué? Porque una cosa es la teología desde el punto de vista, ¿verdad?, teórico, y otra cosa es la vivencia que tenemos de ese encuentro con el Señor. Y uno puede saber, incluso intelectualmente, mucho y traer a grandes cuestiones, percibir pues muchas de las cuestiones teológicas en profundidad. Y sin embargo, faltarle esa apertura de corazón a corazón, de hombre creyente ante el misterio, ¿verdad? Después hablaré un poquito cuando veamos hoy algunos de los relatos que nos vamos a acercar, pero efectivamente, en algún momento lo he dicho, ¿verdad? Si queremos llegar al conocimiento de Jesucristo, tenemos que entrar en Él también desde una fe profunda, ¿no? Igual, ¿verdad?, que alguien podría conocer todos los datos de nuestra vida. Imagina a alguien que tiene una memoria buena y que investiga y que es un gran historiador y es capaz de escribir tu vida de punta a punta. Y sin embargo no ha echado un rato contigo, ni se toma un café, ni te conoce a lo mejor ni te saluda, ¿no? Pero podría darse el caso que a nivel intelectual alguien hiciera ese relato, ¿no? Nosotros como creyentes nos interesa las dos cosas, ¿eh? Nos interesa, por supuesto, el plano intelectual, porque por otro lado, sin formación, pues también en un momento dado podemos no entrar en profundidad también en nuestra fe, ¿no? Pero es casi más imprescindible ese vivirlo en la fe y la liturgia. Por eso decía que lo hemos vivido desde la liturgia, desde estos tiempos donde la liturgia nos ha recordado el nacimiento de Cristo, con todos los misterios que hemos contemplado en las distintas fiestas, ¿no? Tanto la Sagrada Familia, la persecución de los inocentes, la huida a Egipto, la Sagrada Familia después cuando vuelven a situarse a Nazaret, cuando vuelven, bueno, todo eso ha coincidido un poquito. Y precisamente vamos a dar un paso adelante entrando ya en la vida pública de Jesús, que nos interesa porque además, pues porque también desde la liturgia ya hemos dado un paso que es el bautismo de Jesús, ¿eh? Hoy vamos a entrar un poquito también en ese gesto que es una epifanía también y que es una teofanía. Los dos significados, ¿verdad?, de estas dos palabrejas pues tienen que ver con lo que verdaderamente se ha contemplado en ese relato, y es, por un lado, que se conoce más a Dios, pero es una epifanía, se conoce, ¿verdad?, más a Dios, pero también a la vez es teofanía porque el que se revela y el conocimiento que nos viene a través de ese gesto es precisamente el de Jesucristo. Nosotros, bueno, y casi todos los que estáis aquí sois cofrades,
cuando os referís en muchas ocasiones al misterio que contempláis, usáis esa palabra, precisamente, la palabra misterio. El misterio no, de hecho se llama así, ¿verdad? Un paso del misterio es un paso que recoge algunas de las escenas de la pasión de Cristo, de su muerte, de su resurrección. Y la palabra misterio es una palabra que puede dar en un momento dado algún equívoco, porque parece como que es como algo, entrar en algo oculto, ¿no? Misterio parece que es algo oculto que tú no tienes acceso a él. Y la palabra misterio, que es una palabra de origen griego, que se traduce de una manera un poco libre en latín por sacramentum, de hecho tiene que ver algo, porque también cada sacramento también es un misterio, o sea, es algo que lo voy a explicar un poquitín para que entendamos algo que dice el Vaticano II sobre Cristo, y es que Jesús es el sacramento de Dios. La Iglesia es el sacramento de Cristo. Y los sacramentos, los 7 sacramentos, son manifestaciones y sacramentos de la propia Iglesia. Ahora os explico un poquito para no liaros. Si así dicho, así un poco, puede ser un poquito más complicado. No complicado, pero un poquito más, hay que especificar, ¿no? La palabra misterio significa en este lenguaje teológico una realidad que evoca mucho más de lo que se ve a simple vista. Y eso, por eso, la traducción al latín, que ya digo que es una traducción un poco libre, y yo no soy pues un filólogo, por tanto cualquier filólogo me podría corregir seguramente, pero la traducción que se usa habitualmente es la palabra después sacramento, o sacramentum, que es en latín, ¿no? Todos sabemos lo que es un sacramento, bueno, más o menos, ¿verdad? Pero a veces es bueno pues profundizar, porque después esta palabra y este concepto se lo vamos a aplicar a cada escena de la vida de Jesús. Y es que detrás de lo que vemos, aparentemente, siempre hay mucho más. Y ese mucho más es que hay más revelación de la que a veces a lo mejor parece a primera vista, y segundo, además, que hay aplicación de eso que contemplamos a tu vida, a mi vida, a la vida de cada uno de los cristianos, ¿no? Entonces, pues recordaba yo, no sé si he hecho mención alguna vez en alguna de las anteriores charlas, he hecho mención quizás en algún momento de un texto de un teólogo que en su momento explicaba a sus alumnos lo que era un sacramento. Y él decía lo siguiente, dice, él era un teólogo que procedía de Hispanoamérica, lo mandan sus superiores a estudiar a Roma, y en ese periodo, hace unos años, que no había la facilidad de viajes y de comunicación tan así, en ese periodo de estudio fallece su padre. Y una hermana suya que vive en el lugar de origen, se le ocurre, para comunicarle la noticia de la muerte del padre, se le ocurre en el sobre con la noticia y tal, se le ocurre echar tabaco picado del que su padre fumaba. Y él cuenta que al abrir el sobre y ver la noticia, el aroma que le llegó le envolvió recordando la presencia de su padre. Fue una noticia, por decirlo así, que contenía mucho más de lo que en un momento era una noticia simple, ¿verdad? A nosotros nos pasa esto, los sacramentos que son un gesto, de hecho así es como se traduce, ¿no? Un gesto visible de la gracia invisible de Dios en nuestra vida. Por tanto, es importante captar que detrás de cada sacramento hay gente, bueno, todos lo sabemos, ¿verdad? No nos escandalizamos pensar que mucha gente que accede a alguno de los sacramentos, después su vivencia sobre ese sacramento es mínima, quizás por ignorancia, no a lo mejor por maldad, ni mucho menos, sino porque ha sido una tradición también de la familia, ¿no? El otro día yo me quedaba un poco sorprendido en una red social donde un chico pregunta así, así porque se le ocurre decir esto, si ellos cuando tengan hijos van a bautizar a sus hijos.
Y yo me sorprendía porque había una cantidad de gente joven diciendo que no va a bautizar a los hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hemos entendido y lo hemos transmitido muchas veces solo como un rito social, ¿verdad? No como una vivencia de la fe. Si los bautizados tuvieran una vivencia del sacramento mucho más profunda y más positiva, quizás no dirían con tanta facilidad que no se lo van a dar a sus hijos, porque ningún padre, ninguna madre bueno, ¿verdad?, quiere que sus hijos carezcan verdaderamente de lo bueno. Y decir que ya cuando sean mayores lo decidan ellos es un poco tan simple, ¿verdad? Ese mecanismo de defensa es tan simple como decir que esperar que el niño tenga suficiente inteligencia, sabiduría y conocimiento para saber aprender a comer, que es una necesidad, hombre, algunos dirán más básica. Bueno, pero es que de pequeño hay que enseñarle a los pequeños a comer de todo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que es necesario comer no solo cuando tienes ganas, sino cuando sabes que hay un desgaste, ¿no? Para un cristiano, la vivencia de la fe no es un superpuesto, ¿verdad?, para cuando en un momento dado han venido los problemas de la vida. Es que para un cristiano, y eso lo entendió la Iglesia primitiva, lo único que pidió en los primeros tiempos es que efectivamente la familia que bautizara a sus pequeños, esa familia, tuviera vivencia de la fe, claro, por una razón muy sencilla. Lo que quería es que el sacramento no quedara, por decirlo así, como un acto social. ¿Qué es lo que ha ido pasando después con el paso de los tiempos? Y por eso escucha uno esa tragedia, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Siempre cabe, ¿verdad? Y a veces, curiosamente, hay gente que al recuperar o al recobrar o al tener una vivencia de la fe de adulto, es verdad, puede ser perfectamente, para Dios nada es imposible, ¿no? Pero es verdad que puede pasar lo contrario, ¿no? Que esa persona crezca sin referencia a Jesucristo. Fijaos que en este sentido yo siempre pongo un poco, cuando algunos me dicen lo de eso, que bauticen cuando sean mayor y tal, digo, pero vamos a ver, mira, el Evangelio que nos da claves que hay que interpretar. Cuando Jesús, por ejemplo, habla de la parábola del hijo pródigo, nos dice que aquel hijo que se perdió volvió al padre por el mismo camino que se había ido. Y por eso el padre le esperaba en ese camino. Que si tú sacas la conclusión, es que él sabía cuál era el camino, aunque se hubiera alejado. Pero el gran problema y el gran drama de nuestro mundo es que va a haber muchas personas que el día de mañana, cuando busquen, le va a costar mucho trabajo encontrar el camino de vuelta, porque en ese camino de vuelta habrá crecido mucha hierba, habrá habido mucha maleza, ¿verdad? Y se va a perder mucha gente, bueno, se va a perder, para Dios, vuelvo a decir, nada es imposible, ¿verdad? Pero es verdad que podemos entender por qué es importante que los pequeños conozcan y amen al Señor y sepan que Dios les ama. Aunque después se produzca lo que ha pasado en tantísimas personas, que a lo mejor incluso de los que estamos aquí, en algún momento dado, pues en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, en un momento dado, pues te has podido despistar, ¿verdad?, de los brazos del Padre, de los brazos de Dios, de tu vivencia de fe, y sin embargo sabías el camino. Por eso yo pienso que no es un añadido el dejar que los pequeños reciban la catequesis o se bauticen cuando sean adultos, ¿no? Hay que respetar y lo hacemos con mucho cariño, pero de verdad pensad que el Señor sabe hacer las cosas y esta gracia de bautizar a los chiquitines lo hicieron los primeros cristianos desde el principio, ¿eh? No es lo que pasa es que vuelvo a decir que lo que sí es verdad, que lo que sí pedían es que la familia arropase y viviese también el sacramento. Volviendo al concepto de sacramento, al concepto de misterio que están unidos, ¿verdad? Pues efectivamente es que detrás de cada uno de los sacramentos podemos encontrar, pues efectivamente, nuestra vida de cada día está llena de cantidades de pequeños, grandes sacramentos. Digo de pequeños porque son muchos estos que ni siquiera nos damos cuenta, pero en un sentido amplio de la palabra, pero es verdad que muchas veces, en algún momento dado lo he dicho, recurrimos al lenguaje simbólico para expresar una serie de cosas, ¿no? El beso de una madre,
Ahora que nos dicen que besar es sinónimo de poder contagiar, y lo es. O sea que un gesto de amor se puede convertir en un gesto de hacer daño, ¿no? Pero en la cultura nuestra, en algunas culturas que casi no se besan, y no se besan porque saben que puede haber contagio, claro, lógicamente, ¿verdad? Pero nuestra cultura es un pequeño sacramento cuando una mamá o un papá le da un beso a un hijo, porque detrás de ese gesto, que puede ser un gesto simple, es la expresión del amor. Detrás de un gesto visible que visibiliza, que hace presente una realidad que no se ve con los ojos físicos, sino con los ojos del alma, ¿no? Con los ojos del espíritu, con la mirada interior que tenemos para captar. Bueno, pues así hay cantidad de gestos, hasta de señales, ¿no? De signos que utilizamos para expresar el lenguaje del tráfico mismo, ¿no? El lenguaje del tráfico no es un sacramento, no se puede decir así porque sería... Pero es verdad que detrás de ver una determinada señal, tú captas mucho más. Captas que te tienes que parar, que tienes que avanzar, o que hay un peligro, o que la vida está llena de símbolos. Y el lenguaje simbólico es un lenguaje que usamos muchísimo en el vivir de cada día. Bueno, en este sentido, los gestos de Cristo son sacramentos, porque detrás de ellos hay siempre una realidad que nos expresa y nos acerca la imagen de Dios mismo. La revelación, lo veremos más adelante cuando veamos también un poquito el núcleo central del Evangelio, pero ya hoy vamos a entrar un poquito a través de esta realidad, ¿verdad? Pues vamos a ver un poco también estos dos momentos que están situados en el inicio de la vida pública de Jesús, sin ser todavía propiamente de la vida pública, en el sentido de que todavía Jesús, aunque en alguno de los evangelios no está con claridad, si sí o si no, pero son estos dos textos que de alguna manera, uno lo hemos escuchado en este domingo atrás, y otro lo escucharemos un poco más adelante, porque el otro texto que está muy en sintonía y que los evangelios lo relacionan, el gesto, o sea, el episodio, el misterio de las tentaciones. Y es curioso que esté uno seguido del otro, y que Jesús mismo, después de ser bautizado, inmediatamente pase a ese lugar también simbólico, que es el desierto, para ser tentado por el diablo. Bueno, en cuanto al texto del bautismo de Jesús, ¿verdad? Bueno, hay en esto, diríamos, en cuanto a este texto, nos lo narra especialmente los tres sinópticos. Juan también hace mención al bautismo de Jesús. Lo hemos vivido también en la liturgia de este domingo atrás, y por tanto no hace falta recordar mucho el texto, pero el Evangelio conecta la predicación de Juan Bautista inmediatamente detrás de la predicación de Juan Bautista. Juan Bautista ya vimos algo, ¿verdad?, en Adviento y en esa parte de las primeras secciones, donde descubrimos que él percibe la presencia de Dios, pero todavía le faltan elementos. Por eso el mismo Jesús dice: no hay hombre más grande que Juan Bautista. O sea, que no hay hombre más grande nacido de mujer que Juan Bautista, pero el menor o el más pequeño en el reino de Dios, en ese concepto nuevo que trae Jesús, es mayor que él. ¿Por qué? Como diciendo, a Juan le faltaba un elemento, y el elemento que le faltaba es descubrir que lo que estaba anunciando ya es realidad en Cristo. A veces, ¿verdad?, se plantea, Juan Bautista conecta perfectamente, yo pienso, no lo sé porque ese tema no lo he estudiado muy bien, pero supongo qué concepto tiene el judaísmo sobre Juan Bautista, pero perfectamente supongo que lo pueden relacionar con la cantidad de profetas que han ido anunciando que el Mesías va a venir, que Dios no va a defraudar a su pueblo, ¿no? El otro día también había en las redes sociales una oración que se había hecho allí en una de las explanadas grandes de Jerusalén, ahí sin guardar distancia ni cosa esta, ¿no? Como invocando la venida del Mesías. Vamos, una oración impresionante en una plaza, pues invocando, pidiendo al Señor que venga el Mesías. Fijaos, ¿no? Entonces, tú dices,
si es que está ya aquí en nuestra vida, ¿no? Jesús ha venido ya, pero ellos siguen esperando, ¿no? Siguen esperando en esa actitud que, bueno, que en parte explica por qué entre los judíos, el pueblo judío, quizás yo tampoco soy especialista en este tema, no sé si es un atrevimiento decir lo que voy a decir, pero pienso que alguna verdad hay en ello. Por eso hay muchos judíos, entre el pueblo judío, sorprende que hay tantos ateos. No sé si os habéis dado cuenta que hay muchos judíos que son ateos. ¿Y sabéis por qué, no? Porque se han cansado de esperar. Eso es como cuando tú quedas con un amigo en tomar un café, ¿verdad? Y cuando pasan 5, 10, 20, 40 minutos, tú dices, me voy, no va a venir. Me han tomado el pelo, le ha surgido un problema, será otro día. Eso, que es un ejemplo muy simple, trasladarlo, ¿verdad?, a un pueblo que ha estado predicando, profetizando, buscando, esperando al Mesías. Curiosamente, hay algunos rabinos y algunos estudiosos del pueblo judío, a fuerza de confrontar los textos, a fuerza de recordar todo lo prometido, han descubierto a Jesús. O sea, se han encontrado con que el Señor estaba ahí, el Mesías prometido. Ahora, el Mesías prometido no ha venido por el camino que ellos esperaban. Esa es la gran, ¿verdad?, el gran reto que puede tener el pueblo judío. Y como nos puede pasar, antes he dicho, ¿no?, el caso de que quedes con alguien y que aparezca por otro lado, ¿no? No sé si viene al caso, pero es que me he acordado de una pequeña anécdota de una religiosa que me dijo esto. Creo que como está un poquito en conexión, pues puede ayudarnos a comprender. Ella dice que salía con un chico, una religiosa que es de aquí de Cádiz, que salía con un chico y estaba discerniendo su vocación, si el Señor la llamaba a ser religiosa o la llamaba al matrimonio, ¿no? Su vocación estaba ahí un poco. Y entonces resulta que ella un día en su oración le dice al Señor, mira, si hoy fulanito viene a buscarme, sé que tú decides que yo sea religiosa. Si hoy le surge algo y no viene a buscarme, pues saco la conclusión de que tú me quieres, si no viene a buscarme, que era religiosa, no sé si lo he dicho ahora. Si él venía, entendía que quería el camino del matrimonio. Bueno, pues resulta que ella se asoma a la ventana y pasan las horas y no vino nadie a buscarla. ¿Qué pasó? Pues que con el tiempo ella decide ser religiosa, lo comenta en su casa, se va y lo asume. Me imagino, una pequeña tragedia al principio, ¿no? Después viendo la voluntad de Dios en su vida, pero cuando pasa el tiempo, un día se encuentra con el fulanito con el amigo, y le dijo, oye, aquel día que habíamos quedado, ¿por qué no viniste? Y dice, ¿cómo que no vine? Te estuve esperando 2 o 3 horas. Lo que pasa es que como no sé si hacía mucho viento, no sé, que estaba en la otra esquina, ¿no? O sea, y se quedó en esa situación, curiosamente tomó esa decisión, ¿no? Pues fijaos, aunque sea un ejemplo muy, muy simple, ¿no? El pueblo judío esperaba un Mesías glorioso por la puerta grande, que arrebatara el poder a los romanos, que consagrara a Israel como el único y el mejor de los pueblos. Y Dios decide cumplir las profecías, aunque hay signos de ese cumplimiento, decide cumplir las profecías a través de un Mesías entregado, sencillo, pobre, rechazado. Bueno, se cumplen las profecías de Isaías, ¿no? O sea que curiosamente, en algunas Biblias judías, el capítulo 53 de Isaías lo quitan. ¿Por qué? Porque si tú lees el capítulo 53 de Isaías, es la descripción de Cristo en la pasión. Maltratado, rechazado de los hombres, golpeado. ¿No recordáis ese texto precioso que se lee, ¿verdad? El Viernes Santo, ¿verdad? Les molesta porque se identifica de alguna manera. Entonces, en algunos textos y en algunas Biblias, sabéis que los judíos comparten con nosotros parte del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y parte de los profetas. Pues en algunas de las Biblias judías, de esa parte del Antiguo Testamento, el capítulo 53 no está presente, curiosamente, porque
efectivamente es como un reconocimiento que no quieren darle, ¿no? Y ahí decía que seguían pidiendo el Mesías. Bueno. A Juan Bautista le extrañó que Jesús se presentara a bautizarse. Eso está claro. Porque Juan Bautista pertenece al Antiguo Testamento desde el punto de vista intelectual o psicológico o de esperanza del pueblo judío, ¿no? Entonces, Juan Bautista está esperando, lógicamente, a un Mesías que llama a la conversión, pero que de alguna manera pues, pueda tener los rasgos. Fijaos que en un momento dado, tanto él envía, en algún momento envía a algunos de sus discípulos a que le pregunten a Jesús, ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que seguir esperando a otro? Recordáis también ese texto, ¿verdad? O sea, él tiene la inquietud, percibe que en aquel que él mismo define como el Cordero que quita el pecado del mundo, está la presencia de Dios. Y es más, cuando Jesús le pide ser bautizado en el río Jordán, pues Juan Bautista accede, ¿sí?, con la resistencia de quien de alguna manera tiene una intuición profunda, ¿no?, de que en aquel hombre que estaba emparentado, por lo menos la palabra de Dios lo presenta como que estaba emparentado con Jesús, pues está cumpliéndose las profecías esperadas de todos los siglos. Lo escuchábamos, ¿verdad?, hace unos días, y por eso digo que ese texto lo tenemos muy, muy reciente, ¿no? Hay una teofanía en el sentido de eso, que hay una revelación de Dios, y ahí hay ese gesto del cielo. Dicen que se utiliza la misma palabra que se utiliza cuando Jesús muere en la cruz. ¿Recordáis que cuando Jesús muere en la cruz dice que se rasgó el velo del templo? Pues se utiliza el mismo término para decir que se rasgó el cielo para que se escuchara la voz de Dios. Y la voz de Dios en ese momento, ¿verdad?, del Padre, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Parecido al momento de la transfiguración, pero aquí hay ya una primera teofanía profunda. Y dice el texto, tanto de los sinópticos especialmente, que a la vez que se escuchaba esta voz que manifiesta la personalidad de Cristo, el Hijo amado del Padre, no es un hombre más, no es un hombre cualquiera, no es la misma filiación que compartimos con todos los hombres y mujeres del mundo, sino que es el Hijo único del Padre, aunque en él, después curiosamente, en él recobramos y adquirimos la adopción de ser hijos de Dios y hermanos unos de otros por Jesús, ¿verdad? El Evangelio añade que en ese momento bajó el Espíritu Santo sobre Jesús en forma de paloma. Yo he escuchado esta apreciación, y es que bajó en forma de paloma el Espíritu Santo, o bajó sobre Jesús el Espíritu Santo como baja una paloma, ¿verdad? Las dos versiones, aunque parezca que es un concepto distinto, porque no es que identifique al Espíritu Santo como una paloma, que es lo habitual. Allí, de hecho, está el cuadro, ¿verdad?, de Pentecostés, y encima de la Virgen está representado el Espíritu Santo en forma de paloma. En Pentecostés es una llamarada de fuego, porque el Espíritu Santo busca signos que expresen esa presencia que no es de los ojos físicos, sino de los ojos del corazón, pero es como un descenso, ¿verdad?, del poder de Dios a nuestras vidas, a nuestra intensidad. Entonces hay autores que dicen, no es que bajó con forma de paloma, ¿no?, con una palomita, sino que igual que la paloma baja y se posa sobre cualquier realidad, ese gesto del descenso es el que quiere resaltar el evangelista. Bueno, bien, llegado aquí, ¿por qué Jesús se bautiza? Si el bautismo que predicaba Juan es un bautismo de conversión, es un bautismo para lavar los pecados, es un bautismo para expresar que necesitamos una limpieza interior. Jesús, la Iglesia, lo confiesa como un hombre, igual que María. María por otra cuestión que vimos un poco cuando hablábamos de la Inmaculada Concepción, pero Jesús, por ser Dios con nosotros, Jesús no tiene pecado, no necesita bautizarse,
Es Él el autor de la gracia y el autor del bautismo en sí mismo, ¿no? Porque es el Dios con nosotros. Pues fijaos, nos da una clave para interpretar que el Señor, en algún momento algo ya comenté, ¿no? El Señor se ha puesto a nuestra altura para que ciertamente desde ese ponerse a nuestra altura podamos nosotros acceder, ¿sí?, verdaderamente hasta Dios, ¿no? En estos días de Navidad escuchaba yo, bueno, lo habréis escuchado también vosotros, que un chico se cayó ahí cogiendo una ola, se cayó por ahí por Santa María del Mar. No sé si lo escuchaste en las noticias o algo, ¿no? Y decían que habían buscaban varias formas para rescatarlo, pero no había manera, nada más que la única fórmula que encontró, no sé si era protección civil o bomberos o algo, ¿no? Son los pobres que siempre están ahí, fue descendiendo hasta donde estaba esa criatura que se había metido ahí, ¿verdad? No había otra manera de sacarlo. Ya le podían echar. ¿Por qué? Pues no se podía agarrar a ninguna cuerda ni ninguna historia porque estaba herido. Porque estaba, vamos, se había estrellado ahí con el oleaje y todo y estaba hecho polvo. Bueno, pues traslada esa imagen también a la situación del ser humano, ¿verdad? Jesús acepta el gesto humildísimo de bautizarse, para ponerse a la altura de cada ser humano, para descubrirnos verdaderamente que Él, en la encarnación, en ese acercarse a nosotros, se ha hecho, dice en algún texto, se ha hecho pecado, no porque peque, sino porque se ha puesto a la altura de los que hemos cometido pecado, de toda la humanidad, para poder elevarnos, sacarnos de esa situación, ¿verdad? Bajando, ha tenido que bajar para poder subirnos, ¿eh? Eso lo dicen los santos padres, es una de las afirmaciones muy contundentes que tiene, ¿no? Que Dios se ha hecho hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. Y no a ser Dios en el sentido orgulloso de la palabra, sino para llevarnos hasta la categoría de ser hijos de Dios, ¿eh? Claro, el bautismo, fijaos, que contiene todos esos contenidos, ¿no? Cuando un pequeño se bautiza, yo a veces le digo a los papás, cuando se bautiza un chiquitín, le digo, no se escucha y se escucha. No se escucha materialmente, ¿no? Porque si no, Dios nos quitaría, imaginar, la libertad absolutamente. Imaginar que a ver, bueno, que cualquier santo te echáramos un poquito del agua bendita en la cabeza de un pequeño, se escuchara la voz, se nos abriera el cielo y la libertad humana quedaría absolutamente incondicional, que no se bautizara porque fuera tonto rematado, ¿no? Pero verdaderamente, pero sí se escucha. Para los creyentes, el contenido fundamental del bautismo es saber que porque nos unimos a Cristo, nos configuramos con Cristo en su muerte y en su resurrección, esa misma voz se está diciendo sobre cada uno de nosotros. Y Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, te quiero como un hijo amado. Porque, de verdad, y lo sabéis porque es así, ¿verdad? Hay papás y mamás que quieren a un hijo adoptado igual, absolutamente, que se lo hubiera llevado la mamá 9 meses en su seno o lo hubieran tenido, bueno, por su propia biología, ¿verdad? Pues se puede querer, claro que se puede querer, ¿eh? Habrá matices y a lo mejor tendrá los ojitos de otro color y de otra forma, pero el amor está por encima de esa materialidad. Por eso nosotros, los cristianos, ¿verdad?, tenemos esa experiencia tan bonita. Antes decía de los que se bautizan más adultos, de manera más adulta, y recordaba en este sentido el testimonio que daba una chica que se había convertido a la fe cristiana ya adulta, ¿no? Y esta decía, no entiendo, por ahí hay algún vídeo de ella y tal, no entiendo cómo los cristianos no se sienten tan orgullosos de esa fe que les descubre que Dios es su Padre. Vamos a suponer que en esta vida todo nos salga bien, tengamos la mayor riqueza del mundo, los mejores títulos, las mejores sabidurías, pero ¿qué título podemos tener de verdad adquirido gratuitamente, porque nos lo ha dado Dios, más grande, más hermoso, más excelso que ser hijo de Dios? No, no hay ninguno, ¿eh? Desde el punto de vista creyente, ¿verdad? Alguno dirá, bueno, pues es que no lo hay, no lo hay. Desde el punto de vista creyente, ¿qué vas a hacer? Aunque seas emperador de todas las naciones o seas presidente de Estados Unidos, que se está poniendo la cosa fea, ¿verdad? Pero es que más que hijo de Dios no hay nada, en absoluto, en absoluto. Por tanto, verdaderamente,
es una experiencia muy bonita. A veces, yo me he encontrado como sacerdote, me he encontrado a veces, ¿verdad?, personas que en un momento dado me han dicho que le cuesta mucho trabajo vivirlo así. Y es verdad, ¿eh? Yo comprendo que hay que dar después un paso adelante en nuestro proceso de madurez de hombres y mujeres cristianos, ¿verdad?, para hacer esta vivencia, hacerla parte de nosotros. Pero por eso decía que cada escena de la vida de Jesús es un misterio, porque es que contiene mucho. A veces nos quedamos en el elemento externo. Contemplamos a Jesús bautizándose en el río Jordán, que por cierto ahora han vuelto a descubrir en Tierra Santa la capilla que tenía la custodia franciscana, ¿verdad?, en el lugar donde la tradición católica decía que era el bautismo. Lo han vuelto a reabrir hace pocos días porque estaba en una zona que curiosamente era un campo de minas allí de Israel. Pero detrás de esa escena, ¿verdad?, que puede ser una escena muy bonita, representada por miles de pintores, de escultores, pero es que hay un contenido para tu vida, para nuestra vida, para nuestra... Entonces, cada escena de la vida de Jesús es efectivamente una experiencia de fe. Y por eso digo que hay gente que después dice, a mí me cuesta mucho trabajo sentir que Dios es Padre, me cuesta mucho trabajo rezar el Padre Nuestro de corazón, todo va en conexión, ¿verdad? Pero es que es el elemento básico para que después todas las demás piezas de nuestra vida cristiana encajen. Cuando un cristiano no siente que Dios le está regalando la filiación, todo lo demás cuesta muchísimo más trabajo vivir. Y es esencial, ¿verdad? No es que después todo venga, porque después, bueno, la vida es como es, ¿verdad? Y hay días donde te cuesta muchísimo trabajo perdonar, comprender, compartir. Pues claro, a todos nos pasa, ¿no? Pero pon como primer elemento en la vida de fe, por eso también está situado en el inicio de la vida pública de Jesús, este elemento de la filiación divina, ¿no? De decirnos, Dios te quiere como hijo. Además, dice esa expresión tan bonita, ¿verdad? En quien me complazco. O sea, en el que, dicho a lo mejor con un lenguaje un poquito menos teológico, ¿no? Con quien se me cae la baba, ¿no? Cuando un papá o una mamá mira al pequeño, a su hijo, ¿verdad? Es una de las escenas más bonitas cuando los niños son chiquititos todavía, ¿verdad? Ya cuando empiezan a crecer y a darle problemas, ya empiezan a ver otros elementos. Pero en ese momento donde el niño te das cuenta, el niño o la niña, ¿verdad?, te das cuenta de que le has dado la vida y sin embargo la vida es un misterio que te sobrepasa y te sobrecoge, ¿no? Y que además, efectivamente, pues eso, te complaces porque cualquier gesto que haga el niño te parece la gracia más graciosa del mundo, ¿verdad? Y te parece los gestos más bonitos y sin embargo, pues a lo mejor después al vecino y para la vecina no es tampoco tanto, ¿verdad? Pero es así. Bueno, pues Dios tiene un corazón de padre que efectivamente en cada ser humano ha dejado su impronta. Ha dejado, yo decía el otro día en la homilía, a veces un poco así, cosa que se me ocurre de momento, ¿no?, que si tuviéramos la capacidad, ahora que se habla tanto del ADN mensajero, de todo esto con la vacuna y todo, si tuviéramos la capacidad, ¿verdad?, que no, gracias a Dios eso no es así, de analizar el ADN espiritual de los cristianos, saldría que somos hijos de Dios. Saldría la filiación divina, porque efectivamente por eso es la grandeza, de ahí le viene la grandeza al ser humano desde el mismo momento de la concepción, ¿verdad? Pero sobre todo, especialmente a través del bautismo, es cuando se hace, pues, eso visible y se hace efectivo para la vida de esa persona. Papá hace unos días hablaba también de que compartimos parte de esa filiación con todos los seres humanos, y es verdad, ¿no? O sea, porque Dios es creador y por tanto ha dejado su huella, igual que en cualquier cuadro o pintura, ¿verdad?, está la huella, la impronta de un pintor, de un escultor, pero de una manera especial el bautismo nos da conciencia de ello. Podríamos decir que un cuadro, los cuadros no tienen vida, ¿no? Pero que un cuadro no tiene conciencia de quién le pintó. Aunque refleje quién le pintó, no tiene conciencia de ello porque no tiene vida. Pero nosotros no solo tenemos la huella de Dios en nuestra vida, sino que el bautismo te da conciencia de ser hijo de Dios, de sentirte querido por el Señor. Por eso se espera, de cualquier cristiano se espera efectivamente
un comportamiento distinto y esencial. Bueno, voy a introducir un poquito el siguiente episodio de la vida de Jesús, aunque no sé, creo que por el tiempo no voy a abordarlo del todo, y es un episodio que a mí personalmente me parece pues un episodio que también ilustra mucho nuestra vida de hombres y mujeres cristianos. Dice el Evangelio, especialmente el Evangelio de San Lucas, sabéis que es el Evangelio que más matiza que todo lo que pasa en la vida de Jesús es obra del Espíritu Santo. Antes he dicho que la fuerza del Espíritu Santo es el que mueve a Jesús, ¿verdad?, a hacer ese gesto de manifestar su personalidad por parte de Dios, que le revela, y por parte del mismo, ¿no?, que quiere hacer ese gesto de solidaridad, de encarnación, de descubrir su abajamiento hasta ponerse a nuestra altura para rescatarnos. Pues inmediatamente San Lucas dice que Jesús, llevado por el Espíritu Santo, inmediatamente detrás de su bautismo, se fue al desierto. En Tierra Santa, curiosamente, en los lugares donde se recuerda el bautismo de Jesús, el río Jordán, ¿verdad?, todo desde Galilea hasta el Mar Muerto, es un río con muchas vueltas, con muchos meandros, con muchas vueltas para arriba para abajo, donde cada comunidad cristiana dice que se bautizó aquí, se bautizó allí. El mismo Evangelio dice que Juan bautizó en distintos sitios, ¿no? O sea, que no se movía. Iba buscando también personal ahí de una manera u otra. Bueno, pero el desierto, sobre todo ese desierto tremendo, que es el desierto de Qumran y todos esos alrededores, ¿verdad?, están muy cerquita. Y allí tiene lugar una de las escenas, pues, que también es un misterio de la vida de Jesús, el relato de las tentaciones. Lo escucharemos y lo viviremos en Cuaresma, ¿verdad? Pero yo adelanto un poquito porque está justo detrás del bautismo de Jesús. Ese relato, primero hay que decir varias cositas, ¿no? Una de ellas que tiene lugar en un lugar geográfico que representa también un lugar del alma, un lugar de nuestras actitudes, ¿no? El desierto, en el mundo bíblico, es el lugar donde tú te encuentras solo, aunque estuvieras rodeado de toda la gente, te encuentras solo contigo mismo. Y por encontrarte contigo mismo va a ser posible, aunque no a veces en un primer momento, el diálogo con Dios. Dicen que el hombre de hoy le da mucho miedo el silencio. Y hay gente que llega a casa, ¿verdad?, y pone la radio, la tele, el móvil, lo enciende, no sé qué, no sé cuánto, porque en el silencio se nos vienen muchas preguntas, ¿verdad? Imaginad estos meses de confinamiento que hemos tenido, la de crisis que ha habido y la de gente que la ha pasado muy mal, porque ha habido muchas horas de silencio. Y si no, incluso ese salir a los balcones a gritar y todo, era como una especie de demanda, que ya el silencio se nos estaba haciendo muy duro, muy difícil de llevar. Pero es que Jesús, con ese gesto, ¿verdad?, nos invita a que efectivamente tenemos muchas veces que entrar también en el silencio de nuestra vida. Y el desierto, en el mundo bíblico, es el lugar donde tú estás contigo mismo. Algún santo y algún santo teólogo, y especialmente místico, dicen que el primer paso para crecer como cristianos es el conocimiento de uno mismo. Si tú no te conoces a ti mismo, difícilmente vas a ser capaz de avanzar en la búsqueda y en el seguimiento de Cristo. Eso tiene un sentido lógico, ¿verdad? O sea, difícilmente uno puede corregir algo que no sabe si está bien o está mal. Nosotros, ¿verdad?, en la vida corregimos lo que en un momento dado piensas, analizas y ves que hay cosas que corregir, que limpiar, que arreglar. Pues muchos santos, muchos místicos dicen que el texto de las tentaciones está situado en el desierto como un gesto para emprender el camino de seguir a Jesús. Hace falta atreverse a entrar en el desierto de nuestra vida. El Cuaresma tiene ese sentido, ¿eh? Además, se le añade que dice que fue 40 días. Ahora la palabra cuarentena, ¿verdad?, se reduce a 10 días, a 14 días, depende de la enfermedad y el bicho que coja. Pero la cuarentena, la clásica, la de toda la vida, la que está expresada hasta en este término, era esos 40 días.
Bueno, en el mundo bíblico también el número 40 significa un periodo importante de tiempo que produce un cambio en nuestras vidas. Recordad, más de 40, más es la cifra que después los días. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, ¿cuánto tiempo estuvo en el desierto? 40 años, no 40 días. O sea, para que pasara de ser un pueblo esclavo a ser un pueblo libre, el Señor permitió que durante 40 años estuviera en el desierto. Significa, por tanto, que 40 en el mundo bíblico es un número simbólico. Volvemos a los símbolos, ¿no? Los números en el mundo de la Biblia están siempre relacionados muchas veces con expresiones, igual que en el lenguaje nuestro a veces hay gente que dice el 7 me da buena suerte, el 13 no lo quiero ni ver, no esas cosas. Bueno, pues en el mundo bíblico los números también tienen una gran simbología. De hecho, el 6 es el símbolo en algunos textos, incluso bíblicos y judaicos, del mal, porque el 6 nunca llega a ser 7, que es el número del bien, ¿verdad? El 6 nunca, o sea, es algo que nunca llega a ser bueno. A un 6 nunca llega a ser 7, porque le falta todavía un número, ¿verdad? Un dígito. Bien, bueno, pues 40 días Jesús en el desierto. Y el otro personaje que aparece junto a Jesús, y antes de entrar, yo creo que lo voy a dejar aquí un poquito, para entrar en el próximo día y analizar cada una de las tentaciones. El otro personaje que aparece junto y frente a Jesús es el diablo. La palabra diablo en el mundo de la Biblia significa etimológicamente el que divide. Su especialidad es dividir. Y no me estoy refiriendo a las matemáticas, sino a la actitud profunda de separar. Dios es el que une, porque ama, une. Busca al otro, sale y no se cansa de buscar al otro. Sin embargo, la especialidad del diablo es dividir. Fijaos en el texto de Génesis que la tentación fue poner a Eva en contra de la creación. Adán en contra de Eva, porque cada uno se echa la culpa ahí un poco, como pasa con los niños chicos, ¿no? Cuando se ha roto algo, ha sido mi hermano, ha sido mi primo, ha sido... Pues empiezan a echarse la culpa, o sea, a dividir. Sutilmente le dice que Dios le ha engañado, que coja la manzana. Bueno, la manzana no es lo que utiliza la Biblia, ¿no? Pero el concepto del fruto, ya, Miguel. Pero empiezan a echarse la culpa porque lo que hace es dividir, romper, engañar, en definitiva, porque para romper la mejor especialidad que tenemos los seres humanos es mentir, ¿verdad? Es decir, es que fulanito ha dicho, el otro ha dicho, o sea, y es la táctica del diablo. La táctica del demonio siempre es la mentira y el fin, la división. La división del hombre con Dios. Lo que quiere es que rompamos la amistad con Dios. Del hombre con el hombre, o sea, de la persona, de un hermano con otro, de los seres humanos entre nosotros. Y dividir a nosotros mismos con nosotros mismos. Porque cuando tú tienes un ideal y te das cuenta que has metido la pata, o al revés, ¿no? O quieres ser más humilde y eres orgulloso, o al revés, ¿no? Es que también la especialidad del diablo es dividirte por dentro, romperte por dentro, hacerte daño a ti mismo, aunque no te haga daño a los demás, ¿no? Entonces, su especialidad es esta, ¿no? Va por ahí. Bueno, ¿quién contó este relato? El diablo, que sepamos, no ha escrito ninguna autobiografía, ¿verdad? Por tanto, este texto se debe a Jesús mismo. Si los discípulos lo han expresado, aunque cada uno después veremos que tiene distintas versiones o distintos ritmos, pero no cabe duda que es porque Jesús lo haya expresado a sus discípulos en algún momento de confidencia, que son 3 años compartiendo muchísimos momentos. Jesús contó lo que había vivido en el desierto y cómo incluso el diablo se acercó a tentarle y a cambiarle su plan de salvación sobre los hombres, a romperle también su opción por ser siempre el hijo querido del Padre. Viene detrás justo del bautismo, ¿eh? En el bautismo Dios le está diciendo, te quiero como un hijo, y inmediatamente aparece el otro prenda, porque es una cosa muy común, y es que cuando tengamos grandes experiencias de Dios, van a saltar siempre las grandes tentaciones.
el Señor, bueno, el diablo, no ataca a los que no quieran ser santos. Ya tiene la batalla ganada, ¿verdad? Siempre atacará especialmente al que busca a Dios con un corazón sincero. Lo dejo aquí, si os parece, y el próximo día pues vamos avanzando con el relato.